La batalla llega a su fin, pero un vampiro amenaza con acabar con los planes de Micaela y su tripulación. La batalla final del vampiro, escrita por Casamitos. Aunque la noche parezca muy oscura, aunque todo plan parezca en vano y todo parezca perdido, mientras exista un poco de fe y esperanza, habrá un poco de luz en la oscuridad. Y esa es la situación en la que se encuentran nuestros héroes. Las olas golpeaban el barco, resonando con tambores de guerra en la inmensidad del océano. Tritones surgían de las profundidades, sus cuerpos escamosos destellando con malévola intención, mientras un titánico kraken alzaba sus tentáculos amenazantes sobre el aguizote, como un dios antiguo reclamando su tributo. En medio de la desesperación, el intrépido Huiciote, con su agilidad y destreza, se movía peligrosamente entre los tentáculos del coloso marino. Mientras tanto, en el corazón de la batalla, el valiente centauro y Enedina, con sus arcos desatando flechas mortíferas como ráfagas de venganza, enfrentaban a los tritones que emergían de las olas como sombras vengativas. Sin embargo, la marea de enemigos no disminuía y la esperanza se desvanecía como la espuma del mar agitado. Los ojos de Serafina, cargados de un conocimiento prohibido, se posaron sobre Marcel, el valiente cazador cuyo destino estaba tejido en las hebras de la tragedia. Un augurio sombrío danzaba en el aire. Micaela, testigo de la furia desencadenada del océano y de la lucha desesperada de sus compañeros, se aferraba al mástil del barco. Sus ojos reflejaban el terror que se apoderaba de su alma. El rugido del kraken, el choque de las olas y los gritos de batalla amenazaban sin duda alguna el viaje de nuestros héroes. Marcel tomó una decisión que cambiaría por completo el oscuro destino. Con gesto sereno se ajustó el sombrero, arrancó de su pecho un crucifijo de plata y se lo entregó a Micaela con un susurro grave. «Pronto sabrás cómo utilizarlo, pequeña niña. Lo dejo en tus manos». La mirada desconcertada de Micaela encontró en Marcel un enigma del cual no entendía sus motivos. En su confusión preguntó con temor: «¿Pero qué pretendes hacer?». Marcel, con una sonrisa macabra que apenas asomaba en sus labios, respondió: «Salvar sus vidas, ingenua». Sin más preámbulos, el valiente guerrero se lanzó al abismo de las turbulentas aguas, como una ofrenda al océano voraz. Serafina gritó en desesperación al ver caer a su compañero, pero sabía que ya no quedaba nada por hacer. El tiempo parecía detenerse mientras el azul profundo del océano se teñía de rojo. Los tritones, seres malignos que emergían de las sombras, caían uno a uno ante un destino desconocido. Un remolino gigante surgió debajo del kraken, devorándolo y reduciéndolo a una masa pegajosa. La espuma del mar, antes blanca e inocente, adquirió el tono siniestro de la sangre derramada. El Huiciote, empapado y exhausto, trepó con dificultad el barco. Serafina, con lágrimas en los ojos, le cuestionó sobre el destino de Marcel. El joven guerrero, aún desconcertado, solo pudo balbucear: «No sé lo que pasó». El kraken empezó a despedazarse por sí solo. La mirada de búsqueda y la esperanza se extinguieron en el rostro de Serafina al comprender el sacrificio de Marcel. No había señal alguna de él. Parecía haberse fundido con las profundidades oscuras del océano, entregando su vida para salvar a los demás de una muerte segura. Veloz, el valiente arquero, no pudo contener el dolor. Rompió en llanto mientras
arrojaba una flecha encendida al mar, un gesto de duelo y respeto hacia el compañero que en un acto heroico había sellado su destino con las aguas y la oscuridad del fondo del océano. El mar, una vez teñido de rojo por la furia del kraken, lentamente recobró su tono azul profundo. La brisa, que había parecido contener el aliento ante la tragedia, volvió a acariciar las velas del barco, empujando con delicadeza a través de las aguas en calma. El viaje continuó en silencio, pero ahora el silencio estaba cargado con el eco del sacrificio de Marcel. Micaela, sosteniendo aún el crucifijo de plata entre sus manos temblorosas, se encontraba en la cubierta del barco. Las lágrimas seguían surcando sus mejillas y su corazón estaba marcado por la cicatriz profunda de la pérdida de Marcel. No había sido solo un compañero, había sido un amigo, un protector, un faro en la oscuridad del océano. El peso de la culpa se puso sobre los hombros de Micaela. Se culpó por no ser más fuerte, por caer al pánico y sentirse indefensa en los momentos críticos. Sin embargo, en medio de su dolor, algo surgía dentro de ella, y era la hora de levantarse, de ser fuerte. Micaela decidió honrar la memoria de Marcel y cumplir con su destino de chamana. Las lágrimas que caían ya no eran solo de tristeza, sino también de resolución. Se secó las lágrimas, se puso de pie con firmeza en la proa, enfrentando cualquier destino que el horizonte le presentara. A bordo, los valientes hombres de Xochilapa compartían sus historias, tratando de distraerse de las sombras que acechaban en los rincones de sus pensamientos. Veloz aún mantenía la mirada perdida en el horizonte, como si esperara que su gran amigo regresara. Lo que desconocía, sin embargo, era que Gonzalo Aranga, el vampiro convertido por el cardenal, vigilaba en las sombras con ojos de depredador. Esperaba paciente, consciente de cada movimiento de la tripulación. Mientras el barco se aproximaba al puerto, Gonzalo Aranga estaba decidido a desatar su furia vampírica. Sus ojos centellaban con un hambre insaciable y su presencia se mezclaba con la oscuridad. Pero justo al último momento decidió esperar, como cuando un depredador saborea los últimos momentos de vida de su presa. El momento de desembarcar había llegado. Veloz, con una mirada profunda, anunció su decisión de quedarse a cuidar la nave, mientras el resto de la tripulación se aventuraría hacia tierras desconocidas. Sin embargo, Serafina se adelantó y dijo: «No puedo dejar que enfrentes esta oscura amenaza sola. Yo sé el verdadero paradero del cardenal y es mi deber acompañar a la tripulación en esta búsqueda. Juntos podemos poner fin a esta pesadilla». El camino que se desplegaba ante ellos era horrendo. Los árboles retorcidos por el tiempo se alzaban como almas en pena, tratando de escapar del cruel tormento. El suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas crujientes que susurraban bajo sus pies, mientras avanzaban en medio de la penumbra. El bosque europeo dejó tras de sí su manto de sombras, revelando los contornos decrépitos de un antiguo convento oculto entre los árboles retorcidos. Pero este no era un lugar sagrado en el sentido convencional. En lugar de símbolos religiosos, la estructura estaba adornada con extrañas marcas paganas dibujadas con una siniestra destreza. La madera del convento crujía con la carga de siglos de secretos oscuros. Las ventanas empañadas y repletas de polvo dejaban escapar una luz que parpadeaba con el resplandor de una vela al borde de extinguirse. El rojo de la flama que danzaba tras los cristales recordaba la imagen de la sangre fresca. Serafín en silencio alzó su mano huesuda y señaló
hacia el convento. No hacía falta palabras para comprender la gravedad de aquel sitio. Micaela detuvo a sus compañeros y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y temor. «Estamos cerca», susurró. «Puedo sentir la presencia del cardenal, pero no será fácil». Con cautela entraron en aquel viejo convento. Tal vez una estrategia osada, pero era una de las pocas opciones que les quedaban. Las sombras se movían de forma siniestra sobre las puertas del convento mientras avanzaban. Eran como espectros inquietos, esperando el momento oportuno para develar su presencia. De repente el sonido de los pasos resonó en el silencio, un eco sutil pero amenazante. Serafina miró a Micaela con una expresión de alerta y dijo: «Alguien está aquí». De entre las sombras emergió un anciano de aspecto demacrado, vestido de manera elegante, que incluso los más ricos no podrían permitirse. Su rostro reflejaba una malicia que iba más allá de los años. Era el cardenal, un ser que se alimentaba de la oscuridad y la desesperación. Sin embargo, pudo notar que estaba completamente solo. La arrogancia de aquel anciano era tan grande que, a pesar de saber que venía su captura, no convocó absolutamente a nadie. Micaela, firme a pesar de la eminente amenaza, alzó el crucifijo de plata que Marcel le había entregado. «Tu reinado de terror ha llegado a su fin», declaró con una voz serena. El cardenal dejó escapar una risa infernal que resonó en los pasillos del antiguo convento. «Inocente chamana, subestimas el poder que me ha sido otorgado», dijo con voz que parecía provenir de las profundidades del abismo. La batalla que se desató fue épica, entre la luz y la oscuridad. Flechas volaron, relámpagos iluminaron la estancia y el sonido de metal chocando, llenando el aire con sus ruidos. Enedina, con sus flechas certeras, enfrentaban a las sombras que intentaban envolver al grupo, mientras Serafina desataba su furia con su terrible magia. El cardenal alzó ambas manos mientras se alzaba del suelo, inmovilizando a todos en ese instante. Sus ojos parecían puertas abiertas al mismo infierno, ya que parecían dos carbones encendidos, y de su cuerpo emanaba una extraña luz, mucho más potente que cualquier brujo. En un momento de pausa, el cardenal, con su mirada fría, lanzó una advertencia a Micaela. «Puedes luchar todo lo que quieras, pero la oscuridad siempre encuentra su camino. Tu sacrificio aquí será en vano». Micaela, sin pensarlo, respondió: «La luz parece tenue, pero siempre va a prevalecer sobre la oscuridad». Pero no estaban solos. En lo más profundo se distinguía una misteriosa silueta. La luz de las velas dejaban ver a un hombre corpulento. Era el mismo Gonzalo Aranga, quien observaba de la oscuridad. Mientras Micaela se encontraba en el suelo, se acercó lentamente e hizo notar su presencia al cardenal y al equipo, quienes irremediablemente se vieron superados por el gran poder. Gonzalo de inmediato reconoció el crucifijo de Marcel y supo de inmediato que él había muerto. Gonzalo Aranga en ese momento dirigió las siguientes palabras: «El maldito cazador ha muerto. Ya no tengo ninguna razón para cobrar venganza por el cruel destino y el asesinato de mi hermano». Tras esas palabras, y con furia sobrenatural, en una fracción de segundos se abalanzó sobre el cardenal. Sus colmillos afilados como dagas se hundieron en el cuello pálido del cardenal. Un gemido escapó de los labios del vampiro mientras su boca se llenaba con la esencia vital de su presa. La sangre del cardenal, oscura y espesa, fluía en un torrente que satisfacía la sed insaciable de Gonzalo. El cardenal, debilitado por la batalla contra Micaela y su equipo, luchó en vano contra la fuerza sobrenatural que lo sometía. Sus ojos, una vez llenos de malicia y desprecio,
perdieron su brillo mientras la vida abandonaba su cuerpo. La oscuridad que había emanado de él se desvanecía, reemplazada por un manto rojo que pintaba los labios de Gonzalo. El equipo de Micaela, atónito, observaba la escena con una mezcla de horror y asombro. Enedina apuntó su arco hacia Gonzalo, lista para defender a Micaela y al resto. Sin embargo, una mirada de Gonzalo detuvo cualquier intento de resistencia. Gonzalo, con la boca manchada de sangre y los ojos encendidos por una mezcla de sed y satisfacción, se apartó del cuerpo inerte del cardenal. La atmósfera estaba cargada con la presencia vampírica y el silencio era roto únicamente por la respiración agitada de los presentes. «Yo no soy el hermano de un hombre asesinado por sus manos», dijo Gonzalo, dirigiéndose a Micaela con un tono sereno que contrastaba con la ferocidad que acababa de desatar. «El cardenal era mi última conexión con mi pasado humano. Ahora solo soy un vampiro, libre de ataduras y rencores. El cardenal fue quien me arrebató lo último de mi humanidad. Ahora yo le he arrebatado lo mismo». Micaela, aún en el suelo, observaba a Gonzalo con fascinación. No podía evitar notar el cambio en su mirada y la transformación que había experimentado. Pero antes de irse, aquel vampiro lanzó una dura advertencia. «El cardenal y yo solamente somos unos peones de la Rosa Triste. Solamente seguimos órdenes ciegamente. Si consideran que esa basura era cruel, es que no conocen lo que se avecina. Regresen a sus tierras». Gonzalo, sin prestar más atención a Micaela y su equipo, se perdió entre las sombras del convento. Su figura se desvaneció como un espectro en la oscuridad, dejando atrás el cuerpo sin vida del cardenal. El equipo de Micaela, entre la confusión y el alivio de la derrota del cardenal, se recuperó lentamente. Enedina, aún con el arco tenso, miró a Micaela en busca de una señal. Micaela, con sus ojos cansados, se puso de pie. «El mal ha sido derrotado, pero el camino aún no ha llegado a su fin», dijo Micaela. «Gonzalo puede haberse liberado de sus ataduras, pero ahora debemos asegurarnos de que la oscuridad que sigue sus pasos no encuentre un refugio nuevo». La existencia de Gonzalo ahora era completamente irrelevante, pero el verdadero horror se hacía cada vez más presente, pues había sido descubierta una amenaza aún más grande. La nave regresó a Xochilapa, pero la victoria se sentía amarga de nuevo. La ausencia de Marcel pesaba en el corazón de cada miembro del equipo. Serafina, con sus conocimientos oscuros, advirtió sobre una oscura profecía que cernía sobre ellos. La sombra que sigue a Gonzalo es más antigua y poderosa de lo que podemos imaginar, murmuró Serafina con gravedad. Esta victoria puede haber sellado nuestros destinos, pero la verdadera batalla algún día va a venir. El valiente pueblo se preparó para enfrentar lo desconocido, sabiendo el sacrificio de Marcel y que éste no había sido en vano, pero también conscientes de que el mal aún acechaba en las sombras. Micaela, con el crucifijo de plata en sus manos, juró proteger a su gente y enfrentar cualquier oscura amenaza que se interpusiera en su camino, aún después de que ella partiera. Así, en la oscuridad de la noche, los valientes hombres de Xochilapa se adentraron en un nuevo capítulo de su odisea. La luz de la esperanza iluminaba su camino, pero sabían que la oscuridad aún tenía muchos secretos por revelar. Aquí termina la segunda temporada de Micaela. Les agradezco a todos los que la siguieron. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.